Cordial saludo. El día de hoy veremos cómo insertar gráficos dinámicos. Para poder insertar gráficos dinámicos, básicamente vamos a esta ficha de insertar, parte superior izquierda del Excel, y gráfico dinámico. El gráfico dinámico, como su nombre lo indica, nos va a permitir hacer unos cambios o modificaciones dentro del gráfico que básicamente tendrán como origen una tabla o una tabla dinámica. En este caso, básicamente una tabla dinámica del caché, la memoria caché de una tabla dinámica. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos tomar como origen esta tabla que tenemos dispuesta de la siguiente manera y sencillamente podemos insertar solo un gráfico dinámico o un gráfico dinámico y la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, si solo selecciono el gráfico dinámico, me va a pedir la tabla o rango. En este caso, pues básicamente es esta tabla 1. Doy a aceptar. Y pues evidentemente entonces, ¿qué hizo? Me está creando, como requiere una tabla dinámica, me está creando la tabla dinámica de forma predeterminada y me está creando el gráfico. Entonces, a la tabla dinámica o para poder armar ese gráfico dinámico, primero necesito armar la tabla dinámica. Entonces voy aquí a insertar como tal la tabla. Dentro de la tabla dinámica, el tema de los años y, por ejemplo, el tema de los ingresos. Estos serían mis ingresos para los diferentes 3 años. Si yo quiero invertir como tal los datos, puedo dar clic derecho, seleccionar datos y aquí cambiar filas por columna. Entonces aquí ya me muestra los datos de la siguiente forma. La serie que está en azul representaría el año 2018, la serie en color naranja 2019 y la serie en color gris básicamente el año 2020. Es decir, el gráfico dinámico hará en este caso que se modifique la estructura de la tabla dinámica de forma tal que se muestren los datos como los tengo aquí. Por ejemplo, yo podría adicionar el tema en cuanto a años, por ejemplo, se refiere a los trimestres o a alguna fecha específica, como evidentemente lo hice aquí. Cuando se hace un gráfico o una tabla dinámica, en ocasiones él automáticamente agrupa todo esto o esa fecha, los datos que están en fecha, por ejemplo aquí en la columna A de la hoja 1, los está agrupando en años, trimestres y por último sí la fecha. Entonces, para que nos muestre la fecha verdaderamente, le podemos decir aquí desagrupar y nos va a mostrar las fechas como verdaderamente están escritas dentro de nuestra hoja principal. De lo contrario, si damos clic derecho y podemos decir agrupar. Aquí entonces él nos va a indicar cómo queremos agruparlo, si en meses, trimestres, años. Por ejemplo, vamos a agruparlo solo en meses. Y en este caso, por ejemplo, vamos a colocar el vendedor como filtro. Entonces, de forma tal que si yo selecciono el vendedor, por ejemplo, Carolina, y aceptar, pues automáticamente también se modifican los datos de mi gráfico dinámico. Es decir, mi gráfico dinámico estaría amarrado al origen, que sería una tabla dinámica. Y aquí puedo seguir, pues básicamente se me habilitan los mismos campos que tendría dentro de la tabla. De forma tal que aquí puedo modificar los datos, eliminar los campos de leyenda, de ejes, o inclusive también quitar, por ejemplo, esos botones que no los quisiera ver dentro de mi gráfico dinámico, sino que solo los quiero manipular desde la tabla dinámica. Entonces, básicamente así funcionan los gráficos dinámicos. Aquí también decíamos que podemos insertar un gráfico dinámico y la tabla dinámica. Como es una tabla, básicamente una tabla tradicional, una tabla de datos, él siempre me va a crear la tabla dinámica y posteriormente el gráfico dinámico. Entonces, esta es la forma de crear este tipo de gráficos dinámicos y pues ya podríamos cambiar el tipo de gráfico por el que mejor nos parezca, en este caso, por ejemplo, de líneas o cualquier otro que queramos visualizar.
Entonces espero que les haya servido y muchas gracias.